tenemos hoy la primera clase del segundo trimestre del Instituto Bíblico. Y poner aquí la hora. Le voy a pedir por favor que me acompañen en oración, si usted es tan amable. Amén. Padre, te damos gloria, te damos gracias por esta noche, Señor, que vamos a iniciar una nueva parte, una nueva etapa del Instituto Bíblico, Señor, el segundo trimestre. Estaremos hablando de la armadura espiritual. Te pedimos, Padre, que en este tiempo podamos crecer, aprender un poco más de tu palabra, Señor, profundizar de manera espiritual el entendimiento bíblico, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, y aquellos que nos ven por internet, también por aquellos que quisieran estar aquí, Señor, y no pueden de alguna manera. Señor, yo te pido que tu gracia, tu misericordia, tu paz, tu palabra y el entendimiento de tu Espíritu Santo los alcance, Señor. Te pido de nuevo, Señor, te pido que el temor de tu Espíritu se apodere, Señor, de mí, de mi corazón, para no hacer lo que yo quiero, sino de predicar tu palabra. Ayúdame en este tiempo y que todos podamos de manera unánime abrir el corazón a tu consejo, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a iniciar, como había dicho anteriormente, una nueva parte del Instituto Bíblico. Es el segundo trimestre. Vamos a estar trayendo temas divididos, o sea, por ejemplo, iniciamos hablando de los gigantes en el primer trimestre. En el segundo ahora vamos a hablar de la armadura espiritual y vamos a aprender un poco más, vamos a decir así, de lo que es la guerra espiritual. Vamos a ver aquí primeramente dos textos antes de entrar en la enseñanza. El primero es 2 Corintios 10, el verso 3 y 4, vamos a leer. Y luego vamos a ver Efesios 6. En el tema de hoy, la primera clase se llama, a manera de pregunta, ¿en qué consiste la guerra espiritual? Reconozco que le había prometido traer el folleto, pero el printer que compramos para el instituto vino sin el cable de impresión. Entonces lo ordenamos, llega mañana. Le prometo que el próximo viernes le doy el folleto de esta clase para que lo tenga y la que sigue. ¿Me perdonan? No todos, ¿verdad? Sí, porque yo sé que le había dicho que le iba a traer las notas para que se enfocara más en la enseñanza que en tomar notas, pero el viernes que viene se lo traigo. El printer vino sin cable. Bueno, 2 Corintios 10:3 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, aquí carne no está hablando de pecado, sino en el cuerpo humano. Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero que rápidamente me acompañen Efesios 6:12 también. Vamos a leer allí también. Efesios 6:12. Dice el texto lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si notan en estos dos textos, los dos textos están hablando de guerra espiritual, si se dieron cuenta. El primero dice que las armas, ¿verdad?, de nuestra milicia no son carnales. O sea que nuestro conflicto, nuestra batalla, nuestra pelea no tiene que ver con insultos, con golpes físicos, con ofensas, sino que nuestra guerra verdadera es en el espíritu, es en lo espiritual. Es en el lugar donde no podemos ver de manera humana o física. En Efesios dice que la lucha que tenemos no es con gente, dice con sangre y carne, ¿verdad? Sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad.
Y luego dice en regiones, y regiones aquí quiere decir lugares celestes, en lugares celestiales o en lugares espirituales que no se ven. Entonces, muchas iglesias o muchas enseñanzas, puedo decir, se ha ido a un lado de la guerra espiritual muy mística. La palabra mística es algo que trae como a pantalla el corazón, o sea, como que es algo como que impresiona más de lo que hace. Entonces, las iglesias hoy en día están hablando de guerra espiritual, están enseñando clases de guerras espirituales, de cómo atar al diablo, de cómo atar a los demonios, un sinnúmero de cosas que la Biblia no dice, ni en forma, ni en modo, ni en letra, no lo dice la Biblia. Como siempre le comento la parte del papelito que algunos le han entregado para que repitan eso con una espada espiritual, y la Biblia no dice eso por parte, es algo inventado. Pero ¿por qué la gente cree esto? Precisamente porque a la gente le encanta formar parte de algo importante. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando usted se siente importante y usted se siente alguien, y cuando te dicen no, que tú eres una guerrera o un guerrero espiritual, te están elevando el ego o el orgullo. Entonces, por eso es que siempre van a notar que esa mujer o ese hombre en la iglesia, y cuando hablo de esa o aquel, estoy hablando de la enseñanza equivocada, siempre tienen una actitud arrogante, siempre tienen una actitud de orgullo, nunca son humildes, no son mansos, y todo eso es contrario al fruto del Espíritu. Estos textos que leímos ahora, lo vamos a seguir leyendo durante este segundo trimestre. Nos está diciendo Pablo, si nos enfocamos en 2 de Corintios, dice que nosotros, aunque andamos de manera humana, aunque caminamos de manera física en la tierra, dice que nuestra guerra no es carnal, ¿verdad? A pesar de que sí tenemos conflictos entre hermanos, a pesar de que hay personas que nos ofenden, a veces ofendemos, pero esa no es la guerra a la cual Pablo está hablando, sino que dice porque las armas, el verso 4, porque las armas de nuestra milicia. Y aquí está hablando Pablo de que estamos ya o formamos parte de una milicia. ¿Sabe cuál es uno de los engaños más grandes que hay en la iglesia hoy? De que hay gente que piensa que no están en guerra, espiritual en este caso. Y muchos al salir de esa falsedad, han caído del lado intelectual y se han olvidado de que hay una batalla espiritual, de que hay un ataque en las tinieblas de parte de Satanás que quiere hacernos caer, que quiere tentarnos, nos quiere hacer pecar y sacarnos del camino. Entonces, cuando ignoramos eso, hay problema. Cuando lo sobreenfatizamos, hay problema. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué dice la palabra de Dios? Queremos hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos están de acuerdo? Bueno, aquí vemos que el texto dice, las armas que nosotros utilizamos de manera espiritual, dice que no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Quiero enfatizar eso para que vean que no es Dios que nos otorga una autoridad para nosotros hacer lo que queremos de manera guerrera, vamos a decir, o en guerra espiritual. Por ejemplo, hay personas que todo lo que ven es el demonio, todo lo que ven es Satanás. Van a un lugar y si el lugar no es cristiano no entran. Eso no es bíblico, mis hermanos. Si el restaurante no es cristiano no comen allí porque allí está el diablo. Si no, van a una tienda y ven una imagen en una camiseta allí rara y a lo mejor es un chivo, un toro, ya es de Satanás. Entonces han sobreenfatizado lo que es la guerra espiritual o el discernimiento espiritual, vamos a decir. Pero hay otras personas que se van al otro extremo y todo lo ven como bueno, todo lo ven como que no es nada, y la palabra misma dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él mismo se viste como ángel de luz, como ángel de luz. ¿Para qué? Para tendernos trampa, para engañarnos, para que caigamos en la trampa de él. Ahora bien, fíjense en algo, vamos a hablar un poquito de guerra en lo secular. ¿Qué es una guerra? Simplemente, tengo aquí respuestas bien simples. Una guerra es una lucha armada entre naciones o sociedades, ¿verdad? Es cuando dos naciones se unen en un territorio, en una zona de combate, y definen ir a guerra o se deciden ir a guerra porque no entraron en acuerdo. Uno le propuso algo al otro, el otro le propuso algo al uno, y no se entienden, y al final es guerra, ¿verdad? Incluso el mismo Santiago dice que cuando el alma
pide algo, ¿verdad? Y no se le da lo que pide, dice que hay conflictos entre nosotros como hermanos, como familia, como amigos. ¿Por qué? Porque el alma está pidiendo algo o está demandando algo con celo, con envidia por la caída pecaminosa. Eso crea conflictos. ¿Se acuerdan del texto? ¿De dónde vienen vuestros pleitos y vuestras guerras? Y Santiago dice, no es de vuestras pasiones que combaten en vuestras almas, en vuestros miembros, en vuestras pasiones. O sea, allí mismo Santiago está hablando de que tenemos una batalla. ¿Cuántos batallan para hacer la voluntad de Dios? Eso es una guerra. O sea, todo lo que es conflicto es guerra, es batalla, es contradicción. Por ejemplo, la palabra milicia, que es lo mismo que ejército, ¿verdad? Es el conjunto organizado de gente, es un grupo de gente. Dice que lucha en defensa de una idea, de un pensamiento o de una forma de gobierno, con el fin de alcanzar la victoria en beneficio de su nación. Eso es un grupo del ejército, una milicia. Ya ustedes saben, por ejemplo, en este país reclutan personas y tienen que pasar por un proceso de disciplina, de ejercicios, de aprendizajes, antes de ponerle la mano a una arma de fuego. Sí saben eso, ¿verdad? Pasan por muchos ejercicios, pruebas, exámenes físicos, le hacen exámenes psicológicos porque van a tener una arma que es peligrosa. O sea, puede una persona, como ya lo hemos visto, algunos soldados se han salido de la milicia y han matado gente con esa misma arma. Vemos que esto es bien serio. ¿Por qué? Porque si trasladamos eso a lo espiritual, también esa guerra es bien peligrosa, porque a veces abrimos puertas a cosas pensando que no son enemigos y le damos cabida a aquello. Y muchas veces permitimos al enemigo entrar en nuestra zona de nuestro territorio y allí toma ventaja. Aquí notamos un punto muy importante. Hay 3 puntos que las guerras tienen como fin, ¿verdad? Esos 3 puntos son muy importantes. 3 puntos que las guerras tienen como fin. ¿Por qué se va a guerra? Por ejemplo, número 1, se va a guerra con el fin de derrotar al oponente o al enemigo, ¿verdad? Ese es el propósito inicial de la guerra, derrotar al enemigo. Ese es punto número 1, derrota. O pueden poner derrotar. El punto número 2, después de derrotar, es conquistar. Número 1, derrotar. Número 2, conquistar. Y número 3, esclavizar. Derrotar, conquistar y esclavizar. Ese es el fin de una guerra. Cuando vemos a un país que amenaza a otro, se dan cuenta de un punto muy importante. Ningún país va a guerra con otro país sin primero no saber qué tipo de armamento tiene. ¿Sí se dan cuenta? Por eso que ven en las noticias de CNN, en Fox, que presentan todo el armamento, por ejemplo en Corea, presentan los misiles y todo el mundo está exhibiendo lo que tiene. Ellos lo hacen con el fin de intimidar, pero a la vez sirve con el propósito del otro país prepararse mejor. Entonces ya pueden saber con quién están compitiendo o con quién van a ir a guerra. Bueno, en lo espiritual es igual. El problema está en esto, que si no tenemos discernimiento, no hay forma de saber o de conocer las tácticas y la capacidad que tiene el enemigo. ¿Sí me di a entender? Entonces, ¿cómo podemos adquirir esta información de la capacidad del enemigo? Bueno, por la palabra. O sea, hay otro desbalance también en la iglesia que está totalmente erróneo. Muchos dicen, no, porque ya Satanás fue pisado en la cruz y tiene que estar debajo de nuestros pies. ¿Cuántos han oído ese tipo de lenguaje? Y piensan que porque ya son cristianos, Satanás lo tienen debajo. Jesús utilizó un ejemplo en Mateo, en los Evangelios, en Marcos también, en Lucas, hablando del hombre fuerte. Y cuando el Señor sanaba y hacía los milagros, al Señor le dijeron que él hacía milagros por Belcebú, que él sacaba demonios por Belcebú. Belcebú era un nombre dado a Satanás, príncipe de moscas significa. Y Jesús le hace un ejemplo y le dice, ¿cómo puede uno sacar al hombre fuerte si primero no le ata? Y luego entra uno
lo ata y toma sus bienes y lo echa fuera. Jesús estaba diciendo que el único que puede sacar a Satanás, o el imperio o el reino de Satanás del ser humano, era Jesús. Entonces, allí vemos que quien tiene la autoridad, el poder y el dominio sobre Satanás no es el cristiano, es Jesucristo. Ahora, si estamos bajo la sumisión de Cristo, entonces Satanás automáticamente cae debajo de nosotros. Pero es si andamos en obediencia del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese un soldado, ¿verdad? Ese soldado pertenece a una nación conocida como la potencia del mundo. Esta nación tiene los mejores misiles, las armas más poderosas. Se conoce como Siria en sus tiempos, que Siria fue conocido como el padre del terrorismo. Nadie podía en el tiempo de Siria con ellos. Pero vamos a imaginarnos esta nación que es poderosa, que todo el mundo está intimidado por esta nación. Pero un soldado dice, yo pertenezco a esa nación, por lo tal el enemigo está debajo de mis pies. Ahora, aquí hay un problema. Si esa persona autodependiente enfrenta a esa nación, ¿qué le pasa? O lo toma por rehén, o lo matan, o lo desaparecen. Porque él es fuerte cuando forma parte del cuerpo militar. Nosotros somos fuertes cuando formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, es cuando estamos bajo la sumisión de Cristo que tenemos poder sobre las tinieblas. Lo vamos a ver más despacio. Miren el orden que hay del ejército. El ejército tiene tropas, tiene oficiales, tiene jefes y tiene generales de ejército. Ese es el orden. Si notan, hay un orden. Usted nunca va a ver al coronel ponerse su armamento y coger para la zona de combate y allá pelear. Se necesita alguien que dirija la tropa. Se necesita uno que maneje el tanque de guerra. Se necesita uno que haga los planos de cómo van a ser las tácticas o los ataques estratégicos. Se necesita una persona en cada lugar ordenado, organizado, podemos decir. Si se hacen desorden, van a perder la batalla. Si notan, en Efesios 6, dice que Satanás tiene un orden. Si ustedes lo vieron, lo podemos leer otra vez, o se lo leo yo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Fíjense los rangos como están allí, igualito que los de la tierra, tropas, oficiales, jefes y generales. ¿Por qué Satanás ha utilizado esta táctica igual que la que usamos nosotros? Bueno, porque es natural que lo que se hace en desorden no tiene provecho, no tiene fin, no alcanza victoria. Entonces, van a notar por qué es importante entender esto. Una tropa está compuesta por soldados rasos, soldados de primera, cabo, sargento segundo, sargento primero. Los oficiales son subteniente, teniente, primer capitán, segundo capitán. Los jefes tienen mayores, tienen tenientes coroneles y también coroneles. Y los generales de ejército son los generales de brigada y generales de división. Ahora, para una nación ganar una batalla necesita caminar en el orden disciplinario de esta milicia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Digan sí si todos están de acuerdo. Algunos, ok. Entonces vemos que si no estamos ordenados de manera espiritual, Satanás no va a estar debajo de nuestros pies, va a estar por encima. Incluso Santiago dice, someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Por qué no dice solamente ya eres cristiano, resiste al diablo? Porque no se puede solo. Si no estamos sometidos a Dios, no podemos ganar esta batalla. Por eso es que cuando ven personas que dicen, no, yo declaro que ese demonio se va para su lugar de origen y su lugar de no sé, ya saben lo que voy a decir. Lo envío sin retorno y qué sé yo, no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, comienzan a decir esto, la gente se apantalla y se maravilla. La gente dice, no, vamos a buscar la hermana o el hermano, siempre es una hermanita mayormente, ¿sí o no? Que siempre está guerreando. Pero hay varones también, hay de todos. Y siempre tienen esta actitud y de verdad piensa uno que ató al demonio. Y al otro día amanece el mismo problema. Y la hermana con la misma actitud. Y la misma lengua chismosa y la misma lengua mentirosa y la misma actitud sin compasión, sin misericordia, sin humildad. Entonces, ¿de dónde proviene esa autoridad espiritual si no refleja el fruto de Dios? Bueno,
La palabra guerra podemos decir que es un conflicto entre dos decisiones a tomar. Eso es guerra. ¿Cuándo es que usted discute con alguien? Es cuando no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Bueno, allí se arma una guerra, aunque no de misiles y de bombas y granadas, pero allí hay un conflicto, allí hay una guerra. Antes vemos que cuando no éramos cristianos, bueno, en el caso mío, yo tenía amigos que nuestro tiempo era discutir. ¿Quién tenía la razón? Hay un programa que se llama así, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Bueno, nosotros fue quien inventamos ese programa, los amigos míos y yo. Amanecíamos discutiendo de algo que nunca habíamos visto, imagínense. Y a veces uno viajaba a un país y venía y decía, yo vi esto allá, y otro por discutir le decía, mentira, eres un mentiroso. No te creo, pero nunca lo había visto. Y todo era por el discutir, por el conflicto, porque le gustaba a uno ser el mayor o el que más sabe. Pero vemos que también hoy como cristianos ahora tenemos un conflicto, que aún siendo nacidos de nuevo, teniendo ahora el anhelo del Espíritu, todavía tenemos el conflicto de los miembros carnales. ¿Cuántos todavía tienen deseo de pecar? No levanten la mano. O sea, no debe ser el deseo natural de nosotros, pero todavía batallamos, ¿sí o no? Entonces, aquí vemos un punto que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Solamente tome nota para usarlo como referencia. Pablo, cuando le está dando el consejo a Timoteo, miren lo que le dice. Le dice, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué Pablo no utilizó otro término en vez de usar batalla? Porque sabemos que Timoteo tenía un enemigo. ¿Y saben quién era? ¿Cómo se llama el enemigo de Timoteo? ¿Quién me dice? Timoteo. Pablo le dijo, cuídate de ti. Imagínense, cuídate de ti mismo. Cuando le dijo cuídate, seguro miró para atrás y le dijo, no, de ti mismo cuídate. De la que duerme contigo, de la carne. Entonces, aquí vemos que la batalla, mis hermanos, es desde que abrimos los ojos, incluso durmiendo tenemos sueños que son llenos de conflicto. ¿Sí o no? Y aquí Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, le dice la buena batalla. ¿Sabe por qué dice buena batalla? Porque los cristianos ya estamos peleando con la victoria adquirida. Y lo vamos a ver durante esta enseñanza. Imagínense esto, mis hermanos, que el cristiano está peleando una batalla ya ganada. O sea, ya el Señor venció en la cruz. El problema aquí es este. El enemigo es Satanás. Los que están cautivos, por el cual nosotros vamos en busca de, son los del mundo, aunque hay cristianos que están bajo el cautiverio de Satanás también. Satanás es el enemigo, están los cautivos. El orden es este: el cristiano es el que va a predicar el evangelio y a ganar las almas. Por eso Efesios dice que no tenemos lucha con el hermano, ni con la hermana, ni con el vecino, sino con lo que opera detrás de eso. Entonces, la victoria a ganar aquí es ganar almas para el Señor. No es ganar la victoria para Cristo, ya Él venció en la cruz. Entonces, nuestra batalla es para adquirir nuestro corazón, para tomar dominio de Él y alcanzar las almas. Ese es el propósito por el cual estamos aquí todavía. Si no, hace tiempo nos hubiésemos ido. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué se necesita para adquirir la victoria en una guerra? 3 puntos más, para los que toman nota. ¿Qué se necesita para adquirir la victoria en una guerra? Número 1, armadura eficiente. Luego lo vamos a desarrollar. Número 1, armadura eficiente. Número 1, armadura eficiente. Número 2, disciplina militar. Disciplina militar, punto número 2. Y el punto 3, táctica de guerra. Punto 1, armadura eficiente. Punto 2, disciplina militar. Punto 3, táctica de guerra. La armadura tiene que ver con nuestra protección. La disciplina tiene que ver con nuestra aplicación y la táctica tiene que ver con nuestra inteligencia o sabiduría, podemos decir. La armadura es protección, la disciplina es la aplicación, cómo lo hacemos o cómo aplicamos las cosas, y la táctica tiene que ver con la inteligencia.
Vamos a ver la armadura de Dios. Yo tengo una pregunta y quiero que piensen antes de levantar la mano apresurada. ¿La armadura nos las pone Dios o debemos nosotros ponerla? Piensen bien. ¿La armadura la pone Dios o nos las ponemos nosotros? Baruch. Nosotros. La pregunta es ¿por qué? Si puede una explicación básica. La misma palabra nos dice que cada parte de la armadura es algo que nosotros tenemos que realizar y decidir en Dios nosotros mismos. Como es la palabra, tenemos que la espada, tenemos que tomar la iniciativa de leerla. Exacto. El escudo de la fe, de una forma hacer crecer nuestra fe en Dios. El hierro de la salvación, trabajar con Dios para controlar nuestros propios pensamientos, calzado, caminar correctamente delante de Dios, con la ayuda de Él obviamente, ¿verdad? Después nos podemos. Amén. Sí. Sí, así es. El texto de Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, viene del verso 12 que dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Y al decir eso, luego dice Pablo, por tanto, por haber dicho esto, por haber entendido con qué estamos peleando, tomad toda la armadura de Dios. La palabra tomad, que aparece aquí, siempre que ven una palabra como tomad, haced, id, terminado en D, ¿verdad? No calidad o responsabilidad, sino el mandamiento, está en pretérito y es un mandamiento dado aquí. Por eso dice tomad. Así como el hermano Baruch decía, es nosotros quien tenemos que tomar la iniciativa. Pero esta palabra en el griego está compuesta por dos palabras y es del griego ana lambano. Ana lambano. Y esta palabra ana o aná, se dice aná en el griego, significa de arriba. Por ejemplo, renacidos en la Biblia se escribe anagenao, significa nacidos de arriba. Entonces aquí está diciendo aná lambano. Y la palabra aná quiere decir de arriba y la palabra lambano significa asir. O quiere decir también echar mano, ¿verdad? O agarrar. Ahora, esto tiene una implicación muy importante y espiritual. ¿Por qué esto dice ana lambano y no dice kata? Kata en el griego es abajo, aná es arriba. ¿Por qué no dice kata y dice aná? Acuérdense que nos ponemos la armadura por fe, ¿verdad? Acuérdense que estábamos hablando de que antes sacábamos una espada en la casa, ¿verdad? Y comenzamos a hacer los movimientos y eso era un poquito allí fuera de orden. Aquí la armadura, que luego la vamos a estudiar en las clases que vienen, es por fe que lo hacemos. Nos ponemos la armadura en la fe. ¿Sí están de acuerdo? Entonces por eso, al ser por la fe, estamos correspondiendo a algo que es en lo espiritual, es de arriba. Somos nacidos de arriba, somos armados de arriba, aunque nosotros lo hacemos, y creemos en la fe, en lo espiritual. Por eso dice Ana, o sea, agarramos arriba, es lo espiritual. Amén, ¿están de acuerdo? Entonces no es como hoy aparece en las iglesias que se visten del army, se ponen el camuflaje y comienzan a hacer allí a guerrear. O sea, no critico el que lo haga, pero no se refiere a ese tipo de eventos que solamente maravillan y emocionan, sino aquí está hablando literalmente de lo espiritual. Entonces, analambano o analambano quiere decir asir o agarrar de arriba, ¿verdad? Eso quiere decir aquí la armadura de Dios. Eso lo vamos a desarrollar durante las clases que vienen. ¿Qué quiere decir la armadura de Dios? El punto 2, que es la disciplina del soldado en este caso. Pablo está utilizando un ejemplo de un soldado, ¿verdad? Al hablar de la armadura. La palabra disciplina yo la voy a traducir en lo más básico, más simple, es orden, ¿verdad? Cuando usted es disciplinado es para que sea más ordenado. Cuando usted se le da una orden es para que ponga orden. Yo quiero definir esta palabra orden en la gramática. En la gramática hay lo que se llama sustantivo femenino y masculino. ¿Cómo usted sabe que una palabra en una oración que leemos es masculino o femenino? Bueno, por la o el. No le dice uno la carro, no dice uno el casa, ¿verdad que no se dice así? Se dice la casa, el carro. El carro está en sustantivo masculino, la casa en femenino. ¿Sí lo dije bien? Creo que me enredé.
El carro en masculino y la casa en femenino, si me di a entender. Entonces, la orden es la que se da de parte de Dios. El orden es lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros se nos da una orden para ser ordenados. Sí me di a entender, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la disciplina tiene que ver con el orden dado por Dios para caminar en orden. Por ejemplo, miren lo que dice aquí, 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted diría, ¿qué tiene que ver esto con el orden? Bueno, hay una palabra aquí que dice enredar. Cuando uno se enreda, ¿cómo andamos? En desorden, porque no podemos cumplir por el cual nos llamaron como soldado. Es cuando hacemos tantas cosas al mismo tiempo, no podemos cumplir ni lo uno ni lo otro. Por eso dice, a quien llamaron como soldado, es como que un soldado de repente vaya a la milicia y se recluta allí, y ya a punto de ir a la guerra, le dice a su capitán, a su jefe, le dice que él quedó de reunirse con una persona y el helicóptero tiene que quedarse allí esperándolo. Imagínese eso. O sea, lo dejan, ¿sí o no? Se queda, porque ellos tienen una agenda que cumplir. Entonces, aquí cuando el texto dice, ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. Entonces, si vemos este texto un poco invertido, lo que quiere decir es que el que milita es disciplinado y hace las cosas que son concernientes a la milicia, en otras palabras. Entonces, yo quiero utilizar este texto para referirlo a lo que es la armadura espiritual, porque muchos de nosotros no nos armamos espiritualmente. Eso es algo que yo sé que desde ahora todos nos vamos a comprometer a andar siempre armados. El problema es este. Hay personas que se la ponen y se la quitan la armadura. Hay algunos que ni se la ponen, hay otros que ni saben de la armadura y hay otros que sí siempre están armados. Pero para avanzar a un punto que quiero aquí enfatizar en conclusión, la disciplina se aplica para andar ordenadamente. Ahora, esto suena muy simple, pero tiene mucho sentido. La disciplina se aplica para andar ordenadamente. Ahora, ¿qué es disciplina en lo general? Bueno, la disciplina tiene que ver con en el tiempo que hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas, las veces que hacemos las cosas. Es de la forma como operamos, tiene que ver con el carácter. Entonces, muchos de nosotros vinimos al mundo sin nada de disciplina. Ahora todos estamos siendo disciplinados. Hemos ido aprendiendo. La misma vida espiritual nos ha conllevado hasta muchos a cambiar la forma hasta de vestir, sin nadie decirle nada, ¿sí o no? Entonces, hasta la forma de comportarse, de hablar, de muchas cosas que el mismo espíritu va corrigiendo y nos va disciplinando. Eso hace la palabra. Miren lo que dice, si me acompañan a 2 Timoteo, al capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, verso 16 y 17 vamos a estar leyendo. La disciplina es algo que uno no termina de aprender, porque la vida, los días y este caminar traen nuevos retos cada día. Entonces, cada vez que viene un día nuevo, un tiempo nuevo, una prueba nueva, hay que hacer resolución. La resolución es como, lo que quiero decir con eso es, hay que planificarse para lo que viene. Entonces, se necesita disciplina para esto, ¿verdad? Para no perder el tiempo. Entonces, fíjense lo que dice aquí, 2 Timoteo 3:16. Dice, diga conmigo, toda la escritura es inspiración de Dios. En otras palabras, es la vida misma de Dios, el soplo de Dios. Dice, y útil, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, que significa reprender, para corregir y para instruir. Aquí vemos que la palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Eso hace la Biblia. No solamente en lo espiritual, aunque es lo inicial, sino que al alimentarnos en lo espiritual, el alma cambia y nuestro físico, nuestra evidencia física humana también cambia. Ahora, acuérdense que las obras de nuestra carne, en este caso no pecaminosas, sino nuestra vida humana, cambia por el fruto del cambio espiritual.
hay personas que al venir a Cristo quieren inmediatamente cambiar la forma de hablar, de vestir, de muchas cosas, y se quieren adaptar al orden de la iglesia y no a lo que dice la palabra. Entonces, si notan aquí, no damos muchas instrucciones externas. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, vengan a la iglesia todos con camisa blanca, las mujeres con velo, los varones con zapatos negros, y la gente afuera puede decir, wow, qué iglesia más organizada. Pero no saben que todavía seguimos mintiendo, chismoseando, engañando y haciendo muchas cosas. Entonces, por eso es que el trabajo viene de adentro para afuera. ¿Entienden? Porque podemos aparentar todos, pero no es así que Dios opera. Dios comienza a enseñarnos, a reprendernos, a corregirnos e instruirnos. Y fíjense cuál es el propósito en el verso 17. Dice, a fin, ese es el fin por el cual nos cambia o nos disciplina, a fin de que el hombre, entiéndase hombre y mujer, de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto. La palabra perfecto es la palabra madurez, íntegro, algo que está completo. La palabra se puede utilizar como maduro, una persona que ha madurado. Dice, enteramente preparado. En cuerpo, mente, corazón, alma, todo su ser. Enteramente preparado. ¿Para qué nos va a preparar? Para toda buena obra. Es el propósito de Dios. No solamente para que nos veamos bien, ¿verdad? Aunque nos vemos bien, el fin es para que seamos preparados enteramente para toda buena obra. Ahora vamos a pasar al punto 3, que es la táctica. Hablamos de la armadura, acabamos de explicar la disciplina, vamos a explicar la táctica de guerra. La táctica, la palabra táctica, es la habilidad de ejecutar una acción con inteligencia para lograr un fin. No tienen que tomar estas notas porque se lo voy a traer el viernes que viene y así lo tienen registrado. Si lo quieren anotar está bien, pero se lo voy a compartir el viernes que viene en el folleto. Es la habilidad de ejecutar una acción con inteligencia para lograr un fin, ¿verdad? La táctica, cuando vemos la palabra, utiliza con Satanás la palabra maquinación. En el caso de Satanás es una trampa, ¿verdad? Pero táctica no siempre se utiliza en términos negativos, sino que es una táctica hasta deportiva. Puede ser una táctica en el deporte, una táctica comercial, una táctica de cualquier forma. Pero el cristiano la hace sin engaño, eso lo entendemos. Ahora bien, la táctica, según la definición, dice que es una forma de actuar con inteligencia, ¿verdad? O con sabiduría. ¿Cómo definimos la palabra o cómo se define la inteligencia espiritual? ¿Cómo la definiríamos? Bueno, en Job 28:28, no tienen que buscarlo, solamente anótenlo para solamente leerlo bien rapidito. Miren lo que Job dice en el capítulo 28, verso 28. Dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y luego dice lo siguiente, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor, mis hermanos, produce sumisión. Cuando usted tiene miedo, tiene temor, usted es sumiso. La sumisión produce obediencia. Por eso dice aquí el texto que el temor de Dios es sabiduría. Porque cuando tememos a Dios, hacemos lo que Él dice por temor. Y Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, el que opera en obediencia con Dios es sumamente sabio. Porque está operando bajo el que todo lo sabe. Amén. El apartarse del mal es inteligencia. Pero fíjense en algo. Para poder apartarnos del mal necesitamos discernimiento. Porque hay cosas que se ven malas. Hay otras que podemos a simple vista decir eso está mal. Mentir, robar, matar. Pero hay tácticas y maquinaciones de Satanás que por ninguna forma se ven mal. ¿Se acuerdan de lo que le dijo a Eva? Eva no vio mal lo que él le dijo. Si ella hubiese visto lo que él le dijo que hiciera en el Edén, ella no hubiese comido del fruto. Pero si ella hubiese tenido el discernimiento, acuérdense que el discernimiento no existía en el tiempo de Adán y Eva antes de pecar, porque discernimiento significa entendimiento de lo bueno y de lo malo. Nosotros sí tenemos ahora ese entendimiento, ellos no. Entonces Satanás se aprovechó de esa inocencia, de esa parte, y ella desobedeció a su esposo y Adán desobedeció al Señor. Entonces vemos aquí que el apartarse del mal requiere discernimiento para poder distinguir lo bueno y lo malo. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento? En la práctica de la palabra.
Porque cada vez que usted obedece la palabra, en cada situación usted va a ver un resultado y va a ver que Dios siempre prevalece. Entonces ya usted va a comenzar a discernir un poquito mejor cuando Satanás está hablando a través de su hijo, de su hija, de su hermano, así como habló a través de Pedro. Miren, a veces utilizamos la palabra diciendo se dejó usar por el enemigo. Cualquier cristiano se puede dejar usar por el enemigo. Acuérdense que Satanás incitó a David a censar, y David era un hombre con el corazón conforme a Dios. Tenemos que entender este punto. El enemigo pone trampas donde el cristiano muchas veces cae, pero qué bueno que el cristiano tiene el acceso de la sangre, que se puede arrepentir y volver a ser restituido, pero caemos en trampas. A veces nos dejamos influenciar por el enemigo y decimos cosas que no debemos. A veces viene del corazón, pero a veces también es incitación de Satanás. Hay un punto aquí va a enfatizar. Acuérdense lo que estábamos diciendo anteriormente, que ponernos la armadura es algo que se hace por la fe, porque usted pensaría, dice, bueno, pastor, tengo una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago en la mañana? ¿Qué hora lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo me paro? ¿Lo hago sentado? ¿Lo hago parado? Hay preguntas, a lo mejor algunos se ríen, pero hay algunos que no, que tienen esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿hago la forma? ¿Tengo que ponerme la mano en la cabeza para que el casco caiga? Bueno, son preguntas que son válidas para el que no sabe, ¿amén? O sea, yo no me río porque hay personas que no saben, como yo no sé muchas cosas. Bueno, cuando entremos en la clase de qué es la armadura, la vamos a estudiar parte por parte, vamos a entender qué es en sí la armadura, nos va a ayudar a entender esto, pero vamos a ver en qué consiste esta armadura. Antes de avanzar, vamos a ver esta palabra, la palabra fe, ¿verdad? Acuérdense que el escudo es lo que en el Efesios 6 dice que el escudo representa la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del enemigo. El escudo romano, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero le voy a dar un poquito, fue creado con pieles de animales, de modo que cuando tiraban un dardo no prendía el escudo en fuego, sino que lo apagaba. Otra de los atributos que tenía ese escudo era que era bien grande, pero hay un punto a entender. Los romanos, que fue de donde Pablo extrajo el ejemplo, ellos no podía un solo ser efectivo con su escudo. Era en grupo que formaban una casita, vamos a decir, con el escudo. No sé si han visto fotos de que hay uno que tiene el escudo para arriba y los de adelante lo tienen cerrado, de modo que cuando los arqueros tiraban las flechas no había por dónde le entrara ninguna. ¿Qué quiero decir? Que nosotros somos un cuerpo y que la fe, a pesar de que damos cuenta de manera individual, nosotros también o somos tropiezo o somos de edificación para los hermanos. Entonces, mi fe debe ser utilizada también en beneficio del hermano. Yo también puedo bloquear dardos del enemigo para mi hermano. ¿Sabían eso? Entonces, eso lo vamos a ver más despacio en el entendimiento de la armadura. Pero la fe, mis hermanos, es donde consiste toda nuestra dependencia. La fe es donde adquirimos la victoria delante del enemigo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que hay o que estamos en guerra espiritual. ¿Cuántos creen eso? De manera honesta, ¿cuántos creen que estamos en una guerra espiritual todos los días? Bueno, eso dice la palabra. Y al creer eso nos lleva a tomar una actitud. Amén. Al yo creer que la palabra dice que estamos en guerra espiritual, me lleva a hacer algo porque creo lo que dice. Si yo le digo a usted que viene una tormenta hacia acá y usted no se mueve, quiere decir que usted no creyó. Pero si usted se prepara, quiere decir que sí creyó al mensaje. Entonces, si creemos la palabra dice que estamos en guerra espiritual. La palabra también dice que debemos prepararnos para enfrentar esta guerra espiritual de las tinieblas. Eso es lo que estamos aquí aprendiendo. Eso dice la palabra. Y si creemos la palabra, ¿cuántos se van a preparar? Todos, porque creemos la Biblia. Otra cosa que la palabra dice es que la palabra nos da la confianza para la victoria. Si confiamos en la palabra, nos da la victoria, alcanzamos la victoria. Yo quiero enfatizar una nota importante, y esto es algo que en el mundo espiritual opera un poquito diferente, o podemos decir diferente, no poco ni mucho, diferente a lo físico. Saben que cuando se va a guerra, en lo secular,
cada país o nación se prepara en su país o en su zona de donde están reclutándose, en su zona no de combate, sino en su campo. ¿Cómo se llama? Hay un nombre para eso, donde ellos se reúnen. Bueno, allí cada quien se pone su uniforme, se pone su casco protector, prepara su armamento, sus botas, etcétera. Tienen un tiempo donde nadie lo molesta. Sí saben eso, ¿verdad? Se preparan y luego van al centro donde quedaron de ir a pelear. En el caso espiritual no es así. Satanás, en el momento que usted quiere levantar la bota militar, ya lo está atacando. Antes de ponerse el casco, ya lo está atacando. Antes de tomar el escudo de fe, ya le está tirando dardos. Entonces, por eso es que no podemos perder el tiempo. Porque Satanás no espera que te prepares para atacar. Satanás es mañoso. Satanás es malo. Le dicen el maligno. O sea, él no tiene reglas en el juego. No tiene reglas en el juego. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser más prudentes en esto. Porque Satanás no espera que tú te prepares. No es como en el boxeo, que hay un referee en el centro y los separa y lo manda a sentar. Cada quien bebe agua, le corrige lo que tiene hinchado allí, vuelve otra vez y pelean. Satanás está tirando en todo tiempo. En todo tiempo está atacando, en todo tiempo. Incluso Efesios dice que nos preparemos para el día malo. Y Satanás siempre está atacando, pero tenemos tiempos de paz, tenemos tiempo de gozo, pero aún en el gozo vienen ataques, vienen pruebas que Dios permite. ¿Sí están de acuerdo? Su ataque es lanzado mucho antes de ponernos la armadura. Es por eso que debemos ser prudentes. Esta parte es lo que nos ayuda a entender un punto. Debemos permanecer en la palabra, en todo tiempo, en todo tiempo. Permanecer en la palabra de Dios es lo que garantiza nuestra victoria al ataque de las tinieblas. Permanecer en ella en todo tiempo. Esa es la batalla en nosotros, que no todos permanecemos. No siempre estamos caminando en los pasos bíblicos. A veces nos salimos, volvemos y entramos, nos arrepentimos, volvemos, salimos. Pero acuérdense que en eso el que es diligente, el que está buscando en esa corrección de la palabra, en esa instrucción, en esa enseñanza, cada vez más va perfeccionándose, va madurando más y más, al punto de que ya va más inclinado a las cosas de Dios que a la de la carne. Por eso dice, haced morir lo terrenal. Y mientras el hombre exterior se va muriendo, el interno se va edificando. Y por eso ven que es un proceso de dejar las cosas pasadas. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, acompáñenme a Josué 1. Jericó, que fue la primera ciudad que tomó Josué, era una ciudad impenetrable. Era una ciudad con muros gigantescos. Era difícil de entrar para poder tomarla. No era algo fácil. Cualquier hombre que mirara a la ciudad de Jericó diría que es imposible entrar allí, porque los muros eran gigantescos. Dios le dio una promesa a su pueblo que era tomar y poseer la tierra. Allí se iban a encontrar con gigantes, y aparte de gigantes se iban a encontrar con muros, ciudades fortificadas y milicias preparadas, especiales, guerreros muy valientes. Pero vemos que la fe, mis hermanos, es lo que da la victoria. Aquí ellos no debían de mirar la grandeza de sus enemigos, sino mirar la grandeza ¿de quién? De Dios. Era lo que le iba a ayudar. En esto que vamos a leer, vamos a ver esto. Un paso de fe, un paso de victoria. Quiero que se graben eso. Un paso de fe, un paso de victoria. Cuando termine de leer el texto van a entender por qué dije eso. Un paso de fe, un paso de victoria. En el verso 2 de Josué 1, dice lo siguiente, ¿están ahí? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Aquí el Señor hablando con Josué. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí Dios le ha dado una promesa,
¿verdad? Ellos tienen que caminar basado en esa promesa, esa es la fe. Verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. El 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo en donde quiera que vayas. Este texto emociona mucho. Hay gente que lo repiten, lo comparten, lo ponen en el Face, pero lo que el Señor está diciendo aquí es una promesa real, que si nosotros hacemos lo que Él dice, recibiremos la prosperidad espiritual que le está prometiendo a Josué. Hay una parte donde el texto dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Cuántas herejías se han sacado de este texto? ¿Verdad? Comienzan a decir, pisen y confiesen que será vuestro por fe. ¿Lo han oído, verdad? Bueno, yo quiero corregir, si a usted le predicaron esto de manera errónea, lo siguiente. ¿Por qué el Señor dijo que al pisar o donde pisaren, ese será su terreno? Acuérdese de algo. En la Biblia siempre tenemos que ver el contexto, el propósito, el destino, el autor y a quien mandan. Todo eso hay que verlo, todo el contexto. Por eso es que la hermenéutica es tan importante. Al ellos pisar el territorio, estaban evidenciando que obedecieron cuando Dios le dijo entren. ¿Me voy a entender? El ellos pisar es respondiendo a lo que Dios le dijo que hicieran. Entonces, hoy en día, cualquier pastor o no sé quién, apóstol, dice pisen y por fe serán vuestro. Bueno, el problema es que esa fe está basada en algo que Dios no ha dicho. En este caso, Dios acaba de decir, vayan que yo les daré esta tierra por heredad. Y al ellos dar el paso, están diciendo, obedecimos, porque el paso simboliza una acción, una obediencia. Pero esa obediencia está basada en lo que Dios dijo, no en lo que queremos, sino en lo que Él dijo. Entonces, por esa razón, la fe era lo que les daba la victoria a Josué y al pueblo de Dios, porque ellos iban conforme Dios decía. Si Dios le decía a la izquierda, ellos iban a la izquierda. Si decía a la derecha, a la derecha. Pero tenemos en medio de este grupo de personas a Acán, quien no obedeció y no prosperó, sino que vio la muerte, los que saben la historia. Entonces, Acán no obedeció y la obediencia es una demostración de nuestra fe. Y aquí vemos que al pisar el lugar donde Dios mandó, evidencia lo siguiente, 3 puntos. Al pisar donde Dios mandó, evidencia, punto número 1, confianza. Punto 2, obediencia. Y punto 3, conquista. Punto 1, confianza. Obediencia, punto 2, y punto 3, conquista. Conquista es también sinónimo de victoria. ¿Por qué estos 3 puntos provienen de este verso que dice que al pisar, todo lugar donde pisen será de ellos? Porque ya el Señor le prometió. Para ellos adquirir aquello tenían que solamente obedecer y dar el paso. ¿Lo pudieron ver ahí? El verso 5 dice lo siguiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y hay una palabrita aquí que no debemos echar a un lado. Es la palabra como. Como. Quiero pararme ahí. Dice, como estuve con Moisés. ¿Por qué cómo es tan importante? Porque cómo define de la manera que el Señor estaba con Moisés y cuáles eran las condiciones que Dios le daba a Moisés.
¿Por qué Dios estaba con Moisés? En Números 12:8, si no me equivoco, dice que el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, pero que al pueblo le hablaba por señales. A Moisés le decía el propósito, al pueblo le decía lo que tenían que hacer. Entonces había una relación estrecha. ¿Por qué? Dice el texto, porque Moisés fue fiel en toda mi casa. Su fidelidad simboliza la palabra fe en 2 letras. Fidelidad es lo mismo que fe. Dice que Moisés hizo conforme Dios le dijo. Entonces en el verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y luego dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, aquí hay una promesa dada por Dios, que si vamos a guerra, si vamos a enfrentar dificultades, si vamos a tener batallas espirituales, Dios prometió que no nos dejaría solo. ¿Ustedes piensan que al Jesús venir después de miles de años o cientos de años, se olvidó el Señor de esto que le dijo a Josué? Josué dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Lo mismo que dijo el Señor, lo dijo Jesús. Josué es tipo de Jesús. Josué significa salvación. Y vemos aquí, mis hermanos, en el verso 5, la promesa dada por Dios. Pero fíjense lo que dice el verso 7. La primera palabrita que está sola allí, ¿cómo dice? Solamente. Ok. Si usted trabaja con alguien y le dan ese día, usted consigue trabajo con el patrón y lo llaman el lunes por primera vez, y el patrón te dice, te voy a pagar $100 por día, y él te dice, solamente necesito que me pintes aquí, ¿verdad? Solamente. De momento viene el patrón y te encuentra haciendo otra cosa. ¿Ustedes piensan que le va a reclamar el jefe, sí o no? Porque le dijo solamente. Eso quiere decir la palabra aquí, solamente. Yo sé que ustedes saben lo que quiere decir solamente, se lo puedo ver en la cara, pero se lo estoy enfatizando para que vean lo que quiere decir aquí espiritualmente, solamente. ¿Saben lo que quiere decir solamente? Enfócate en lo que yo te digo que hagas y yo haré lo demás. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, ese solamente esfuérzate y sé muy valiente es la referencia anterior. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas, como estuve con Moisés, así lo haré contigo. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. La pregunta aquí es, cuando nos dicen esfuérzate o sé valiente, lógicamente es para tomar una actitud o hacer algo. La pregunta es ¿para qué? Y el texto lo dice después de la coma, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Yo quiero que usted me acompañe. Me llega a la mente el verso 7 de Juan 15, si me puede acompañar allá. Miren lo que dice aquí el texto, para que vean que el Señor no se olvida. Juan 15, verso 7. ¿Sí llegaron? Creo que lo leyeron también, ¿verdad? Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra queréis aquí tiene 2 implicaciones, aunque es una, pero se lo voy a dividir en 2. Número 1, el querer aquí es el anhelo espiritual. Todo lo que queremos. Una vez cristianos, si permanecemos en la palabra, nuestro anhelo de manera natural va a ser las cosas de Dios, la paz, el gozo, la riqueza espiritual, la prosperidad espiritual, parecernos más a Cristo. Eso es lo que todos queremos aquí, me imagino, ¿sí o no? Amén. Ok, entonces dice, si permaneces en mí, mi palabra permanece en vosotros, todo lo que pidan será hecho.
Ahora, si permanecemos en la palabra, ¿qué vamos a pedir? Conforme a la palabra. Pero vemos ahora la otra implicación que quiere decir queréis, porque el Señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, ya el querer en nosotros no va a ser cosas terrenales, ya van a ser cosas espirituales. Entonces, Dios va a responder todo lo que tiene que ver con lo que el Espíritu pone en nosotros a pedir. ¿Sí me di a entender? Entonces, es así como sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Cuando pedimos a lo espiritual, primeramente buscad el reino de Dios y lo demás. ¿Qué es lo demás? Es aquello terrenal que nos ayuda a empujar la voluntad de Dios. Puede ser cualquier cosa, incluyendo, cuando pensamos en el dinero es un recurso, es un vehículo para hacer cosas. Hay que pagarle al que printea los tratados para poder darlos, hay que pagar renta, eso es parte, pero no lo es todo, no es la riqueza en sí. La sanidad de una persona. Yo he visto Dios moverse de manera increíble con una persona enferma. No sanada, no, enferma. Y he visto cómo Dios se mueve allí, en su propósito, para salvación de los demás. Y vemos esa palabra aquí, volviendo a Josué, en el verso 7. Las instrucciones de Dios fueron muy específicas al decir solamente. ¿Qué quiere decir el Señor? Hay cosas, ¿sí se acuerdan cuando enfatizo voz pasiva, voz activa? Que digo, voz activa es cuando tenemos que obedecer y la voz pasiva es cuando Dios es el que hace. Bueno, en esto hay lo que se llama sinergia. Ya conocen lo que es sinergia, es el trabajo en conjunto con Dios. Entonces, si usted trabaja con alguien y está el chofer y el copiloto, no puede el chofer hacer los dos trabajos, ni el copiloto hacer los dos trabajos. Cada quien hace su parte. Bueno, el Señor hace su parte y nosotros la nuestra. Tenemos que responder. ¿Sí se entiende esa parte? Bueno, la palabra aquí es esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver la palabra esfuérzate. ¿Qué quiere decir esfuérzate? Esfuérzate implica darlo todo, mente, corazón y cuerpo. Todo. Eso quiere decir aquí esfuérzate. ¿Ha visto una persona levantando pesas? Así cuando ya no puede más, pero que lo está dando todo, que salen las venas, las lágrimas, todo, los dientes, sale todo para levantar esa pesa. Bueno, así mismo debemos esforzarnos en el caminar cristiano, hasta más no poder. Yo sé que, mire, yo soy uno, yo no lo estoy dando todo. La palabra dice, no se quejen porque todavía no han sufrido hasta la sangre por el pecado. Dice Hebreos. No todos estamos dando todo. ¿Están de acuerdo con eso? Yo reconozco que yo no estoy dando todo, que todavía tengo que dar más. Y esa palabra esfuérzate quiere decir, da todo de ti. Y el dar todo de ti iba a evidenciar de que sí, Josué quería agradar a Dios. Porque mis anhelos están vinculados, están entrelazados con mis decisiones y mis apetitos y todo. Lo que yo anhelo, eso hago. Usted trabaja por los anhelos. Usted anhela que su familia esté bien. Eso lo lleva a trabajar, a dar su vida por el trabajo. Entonces aquí vemos que él le dice esfuérzate y sé valiente. Y la palabra valentía está hablando de una persona de carácter decidido o aquel que actúa con determinación. Y esta persona, ¿sabe lo que quiere decir valentía también? Quiere decir puros de corazón. Las personas que tienen la inclinación del corazón a una sola cosa. Y en este caso es a obedecer a Dios. O sea, no se detienen, se equivocan, claramente todos, pero su corazón está fijado a la meta. Y aquí le dice, sé valiente, no tengas temor, no te detengas, sigue hacia adelante, que yo estaré contigo. Y luego dice, esta parte donde dice, esfuérzate y sé valiente, y yo había preguntado, ¿para qué? Y vemos que dice el texto, para cuidar de hacer conforme a mi palabra. ¿Verdad? El esfuerzo que vamos a hacer usted y yo, y eso es lo que vamos a estudiar durante toda esta serie, es de estar en la palabra, permanecer en la palabra y caminar en la palabra. Eso le dijo a él, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a mi palabra. ¿Qué le esperaba a Josué al entrar a Jericó? Tenía enfrente el río Jordán y si lo vemos de manera espiritual, esto representa la corriente que se lleva o detiene el propósito de Dios. Ellos no podían atravesar y ir a Jericó si el río estaba activo.
No podían brincarlo, no podían atravesarlo porque se lo llevaba la corriente. Y esto me recuerda a mí cuando la palabra dice no andemos en la corriente del mundo. Es fácil montarse o entrar a un río y dejar que la corriente se lo lleve. Solamente hay que echarse atrás en un botecito y se va tranquilo. Pero ir contra corriente, así como el salmón, se necesita valentía y esfuerzo. Y esto lo da el Espíritu Santo para poder ir contra corriente, porque algo lo está empujando a usted contrario. ¿Cuántos se sienten empujados por la corriente de este mundo? Sinceramente. ¿Cuántos se sienten que quieren hacer lo que Dios dice, pero esta corriente lo está en todo tiempo empujando? Bueno, este río Jordán, si no era detenido por Dios, no podían atravesar para llegar a su destino, a la promesa. Pero ellos por fe, dice el texto, que pusieron el pie a la orilla. Y dice que en el tiempo de la siega, que era ese tiempo, el río Jordán se desbordaba. Eso quiere decir que llevaba mucha corriente. Pero ellos dieron el paso, el sacerdote con el arca que representa la presencia de Dios. Y esto me ministra porque quiere decir que no podemos ir a ningún lugar sin la presencia de Dios. Ellos pusieron el pie en la orilla. Y cuando pusieron el pie en la orilla, a su mano derecha se detuvo el río. Y se pasaron como río seco, así como los de Egipto. Esa fue la primera prueba que tenía. Por eso tenía que esforzarse y ser valiente, para permanecer en su palabra. Ahora fíjense en esto, quiero que pongan atención. Tenemos el río Jordán delante. Oigan bien, ese río trae, vamos a verlo a este tiempo, trae carros viejos, piedras, matas de coco, todo así llevándoselo. Se lo tengo que poner así para que vean la corriente que lleva. Y usted pesa menos que un carro y que una mata de coco, ¿sí o no? Y si usted se trata de entrar, ¿qué pasa? Se lo lleva. Y Dios le está diciendo, da el primer paso. ¿Qué estaba haciendo? Permaneciendo en lo que Dios dijo, creyendo a la promesa. Dios dijo que íbamos a ir, vamos, el primer paso, como dicen los mexicanos, vámonos. A todos. Y pone el primer pie mojado, ¿se le moja, sí o no? Pero en el instante que dan el primer paso para entrar, se detiene el agua. El agua no se va a detener para usted pasar. El agua se va a usted va a dar el paso y el agua se va a detener y luego usted pasa. Es obediencia y luego evidencia. Obediencia, evidencia. Eso se lo dio el Señor ahora. Obediencia, anótenlo, y evidencia. Si quieren ver evidencia, tienen que primero ser obedientes. El punto 2 de lo que le esperaba a Josué era el muro de Jericó, este muro gigante. Terminan de pasar este río y se encuentran con este muro gigantesco, este muro impenetrable que representa de manera espiritual un obstáculo ante la voluntad de Dios en nuestras vidas, aquello que no nos permite avanzar. Esa es la guerra espiritual que nosotros enfrentamos y somos victoriosos a través de la fe. Ese obstáculo, sea lo que sea, todo aquello que detiene que yo haga la voluntad de Dios, es ese muro de Jericó. Y el Señor le dio un mandamiento a Josué que parecía descabellado, parecía algo como un poquito estúpido, si lo puedo decir así sin irrespetar a nadie. Era algo así como tonto, había que creer profundamente en Dios para hacer esto. Lógicamente hoy en día todos, hoy vamos a dar la vuelta de Jericó, porque ya saben que cayeron los muros. Y ahí están las iglesias, vamos a declarar las 7 vueltas para la iglesia tal y comprar el edificio. Y utilizan esos términos ahora para ellos hacer cosas que no dice la Biblia eso. Eso sucedió en un tiempo fijado por Dios, dicho por Dios para algo específico. Eso quiere decir rema, que lo que Dios le dijo a Josué no es exactamente lo que nos va a decir a nosotros de manera individual. Rema significa orden específica. Y cuando utilizamos eso porque la Biblia lo dice de manera errónea, Dios no va a responder y los muros no van a caer. Amén. Y el punto 3, estamos hablando de lo que iba a enfrentar aquí Josué, eran los hombres dentro de Jericó, porque no solamente era atravesar el río, no solamente era derribar los muros, sino también le esperaba un ejército ahí adentro. Y esto representa la batalla espiritual en lo personal que usted y yo tenemos, ya de manera individual. Acuérdense que ellos pasaron en grupo el río, derribaron esa muralla en grupo, pero luego se encontraron cada uno con un soldado frente a frente para pelear, ¿sí o no? Y esto representa nuestra batalla individual de cada quien en sus casas, sus situaciones personales, su cara a cara con el enemigo, de que cada quien tiene que ahí depender de Dios en oración y en la palabra, de que ya no vamos en grupo, sino de manera individual. ¿Cuál era la garantía de adquirir la victoria sobre Jericó?
verso 8 de Josué 1. ¿Están ahí? Dice, nunca se apartará de tu boca mi palabra. Así dice el texto. Nunca se apartará de tu boca mi palabra. Aquí notamos que el Señor lo que le está diciendo, lo mismo que dijo Jesús en Juan 15, el que permanece en mi palabra. Y aquí vemos que le dice, sino que de día y de noche meditarás en mi palabra para que guardes y para que hagas. Aquí hay tres cosas, mis hermanos: meditar, guardar y hacer. Bueno, no podemos meditar en lo que no estudiamos. ¿Qué vamos a meditar? Si, imagínense que le diga, mediten en el mensaje de ayer. ¿Quiénes vinieron al mensaje de ayer? Levante la mano. Algunos varones. Bueno, los que no vinieron, si yo le diría, mediten en el mensaje de ayer, no van a poder porque no han escuchado nada. Tienen primero que escucharlo, ¿sí? ¿Tiene sentido? Entonces la Biblia tenemos que estudiarla para meditarla. Primero, tenemos que grabarla y meditarla para luego guardarla aquí. ¿Cómo la guardamos? Bueno, cuando usted guarda dinero es para un fin. Usted guarda $1,000. Y si lo guardó es para cuando se presenta un problema, una situación o una emergencia, usted saca ese dinero y lo usa en ese momento. Ahí es donde viene el hacer. Guardamos los $1,000, eso quiere decir ahí meditar, están ahí guardados. Luego, o sea, al entrarlos es la meditación, al dejarlos allí guardados, ¿verdad? Y luego viene el momento de usarlo. La palabra es igual, tenemos que ponerla dentro, guardarla, la meditación, y luego hacer conforme a la palabra. Luego le dice dos cosas más el Señor. No temas ni desmayes. Cuando yo leí esto, me ministró de gran manera. Porque la vida cristiana es lo más grande, maravilloso y lo más lindo que puede existir. Pero llegan tiempos difíciles, llegan tiempos donde se le va el aire a la gente cristiana, se le van los ánimos, los deseos, se le va, no se ve ese gozo que uno quizás en un tiempo tuvo. Llegan tiempos de desánimos. ¿Cuántos le pasan? Llegan tiempos que se siente uno como sin deseo de nada. Y el Señor les recuerda esto a Josué sabiendo que llegaría ese día. No temas, no desmayes. La palabra aquí temor, el temor en este caso es miedo, ¿verdad? Produce incertidumbre. Y el temor siempre viene en falta de fe. No estoy hablando del temor de Dios, sino temor personal aquí. Y vemos aquí que la incertidumbre es la duda, y la duda trae desánimo, porque cuando estamos viviendo desesperanzados, como que no vemos propósito, hacia dónde nos dirigimos, no veo que está pasando nada. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos no sabían lo que les esperaba, porque pensando que se iban a encontrar con riquezas después del del Mar Rojo, se encuentran con tremendo desierto seco. No se encuentran con la tierra prometida. Y me imagino cuántos desfallecieron allí, se desesperaron, le pidieron a Aarón que le hicieran un Dios porque el Dios que los sacó no es suficiente. Llega un tiempo así que usted se siente como que Dios no lo está oyendo. Y llega el temor y llega el desánimo. Y el Señor le dice a Josué, no desmayes, porque no todo el tiempo será de gozo, no todo el tiempo será de contentura, sino que en el tiempo de dificultad es donde debemos confiar más, porque es donde Dios está tratando con nuestros corazones a ver y probar nuestra fidelidad hacia Él. Y vemos aquí, mis hermanos, para cerrar, que si permanecemos en su palabra, y aquí lo que significa eso es la fe, todo, le dijo a Josué, te saldrá bien, tu camino será prosperado en todo lo que emprendas, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aquí pudimos ver, mis hermanos, un punto muy importante. La guerra espiritual consiste en que perdamos la fe. En eso consiste. Si caminamos en fe, estamos en victoria, como muchos dicen a boca abierta, en victoria, hermano, en victoria. La victoria es evidenciada por nuestra obediencia a Dios, nuestra dependencia de Él y nuestra madurez y crecimiento en humillación. No en altanería, no en orgullo, no en conocimiento de manera que nos vean qué tan sabios somos, sino de entendimiento y madurez e integridad. Amén. Bueno, cierren sus ojos, vamos a dejarlo ahí.
Padre, yo te doy gracias, Señor, porque cada vez más vemos tu grandeza y tu misericordia para con nosotros. Que en este caminar, aunque no vemos lo que estás haciendo, Señor, sabemos de manera espiritual qué cosas grandes estás haciendo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza de hoy. Y yo te pido, Señor, que nos fortalezcas, Señor. Así como prometiste estar con Moisés, con Josué, con David, con los profetas, con los apóstoles. Así, Señor, prometiste hasta el fin estar con nosotros. Y el mismo Dios que le habló a Moisés, el mismo Dios que le habló a Josué, es el mismo Dios que vino a entregar su vida a la cruz para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu palabra dice en 1 de Juan que nuestra victoria es nuestra fe, y nuestra fe ha vencido al mundo. Sabemos que el mundo es el terreno y el sistema de todo aquello que es objeto de pecado, de iniquidad, que nos lleva a dudar de tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta clase, Señor, que nos permites compartir y aprender de ti, Señor, para crecer en entendimiento cada día. Yo te presento a mis hermanos que están aquí, Señor, que han venido de lejos, algunos no tan lejos, pero han venido todos a oír tu palabra, Señor, a crecer en entendimiento. Yo te pido por sus vidas, que así como Josué no desmayen ni tengan temor, sino que sean valientes, que sean de un espíritu determinado a tomar decisiones conforme a tu promesa, confiados en ti hasta el fin. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.